Ríos García, actualmente soy interno en el Servicio de Cirugía General. El día de hoy vamos a traer el tema titulado heridas quirúrgicas, un tema muy importante y vamos a empezar. Bien, empezaremos hablando sobre la piel, que va a ser uno de los órganos más importantes. Tiene múltiples funciones, pero una de las más principales es la protección. ¿Y frente a qué? Frente a los agentes nocivos como el químico, radiación solar y también de manera infecciosa. De esta manera sabemos que si la piel sufre una lesión o un daño, al final afectaría a nivel fisiológico, ¿no?, al paciente. Siguiente, por favor. Tiene diferentes capas, siendo la principal superiormente la epidermis, y va a ser un epitelio plano poliestratificado y queratinizado, cubriendo la superficie corporal. Vamos a saber que una de sus características es que es una de las capas con mayor número de células y tiene una gran dinámica de recambio, ¿no? Tiene una capa córnea, lúcida, granulosa, espinosa y basal. Vamos a ver algunas características en lo que vienen a ser los estratos o capas y composición de la epidermis. Si hablamos de lo que viene a ser la capa córnea, vamos a ver que tienen células anucleadas, que no tienen núcleo, y su grosor va a variar de acuerdo al tamaño, variación anatómica, ¿no?, como en la zona de las palmas y las zonas plantares. Ahora, cuando vemos en lo que es la capa lúcida, esta se va a ubicar mayormente debajo de la capa córnea y se identifica en sitios donde que ya la piel se podría decir es gruesa, ¿no?, en lo que vienen a ser las palmas y las plantas. Ahora, hablamos de la capa granulosa. Las células son diferentes, en este caso son las células romboidales y su grosor va a depender en este caso de la capa córnea. Mientras que hablamos de la capa espinosa, esta tiene células características poligonales que tienen puentes intercelulares en este caso, y el número de las células también varía dependiendo de la región corporal. Y la capa basal tiene la diferencia de que tiene células cilíndricas. Y vamos a encontrar en el estrato basal lo que viene a ser la melanina, un componente muy importante, ya que ayuda en lo que viene a ser el pigmento normal de la piel. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver las heridas, que son muy importantes y van a ser en este caso una solución de continuidad de la piel, ¿no?, ya sea a través de una lesión o de lo que viene a ser un corte. Va a haber se podría decir, esta lesión que genera una abertura, ¿no?, en la piel. Entonces, como decíamos que la piel es un órgano muy importante ya que brinda una función protectora, al momento de estar expuesta a diferentes agentes externos, podría dañarse y generar alteraciones fisiológicas en el paciente. Y esto va a variar de acuerdo a los diferentes estratos y sus componentes. Como les mencionaba, un agente externo o interno también, un agente físico-químico, ¿no? Vamos a ver que hay diferentes tipos de heridas: las punzantes, cortantes, contusas y erosivas. Vamos a ver las punzantes, que una de sus características es que tienen una entrada, se podría decir, libre, y en este caso podrían dañar órganos internos. Mientras que las heridas cortantes se caracterizan porque sus bordes, en este caso, van a ser regulares y producen una gran cantidad de sangrados. Y las contusas mayormente se generan por algún objeto romo, en este caso, que vienen a ser objetos que no tienen punta y generan también un daño tisular y tienen una fase de cicatrización, se podría decir, algo lenta, ¿no? Y también tenemos los erosivos, que van variando de acuerdo a su composición. Vamos a ver las heridas por mordeduras humanas y animales, que se caracterizan por arrancamientos parciales o totales. En este caso su borde se distingue, ¿no?, por ser contudido, y también tienen una contaminación polimicrobiana, ¿no?, de varios aerobios y anaerobios. Y para lo que viene a ser la reconstrucción se hace con frecuencia, ¿no?, en la zona posterior. Siguiente, por favor. Veamos un poco de la clasificación de las heridas. Hay diferentes tipos de clasificarlas. Una de las más conocidas es el estado bacteriológico, ¿no?, donde que vemos una herida limpia, donde que no hay ningún tipo de infección. Vamos a ver también que podría darse en el caso de, por ejemplo, lo que son cirugías simples, ¿no? La limpia contaminada, aquí sí podría darse un grado de infección, ¿no?, comparado, pero no es tan recurrente. ¿Por qué? Porque puede llegar a órganos que tienen una flora bacteriana normal. Por eso se caracteriza por ser una herida limpia contaminada. Ahora, en la herida contaminada sí hay riesgo de contaminación. Se puede dar en casos de lo que viene a ser un derrame intestinal, entre otros. Y en la sucia infectada ya hay un grado de infección predispuesto, que se podría dar en una peritonitis o absceso.
Después tenemos lo que viene a ser la profundidad por escoriación, superficial, profunda, penetrante, perforante y empalamiento, ¿no? Que van variando de acuerdo al grado de gravedad que tienen en su profundidad. Tenemos también las de integridad de la piel, que son abiertas y cerradas. Mayormente las heridas, en este caso abiertas, vamos a encontrar que tienen un grado de infección, se podría decir, mayormente predispuesto, ¿no?, a esta contaminación a comparación de las cerradas. También el grado de complejidad, tanto en complejas o simples, ¿no?, también dependiendo de la gravedad que tienen y de a qué zonas han llegado, ¿no?, de por ejemplo de solamente llegar a lo que viene a ser la epidermis, a lo que viene a llegar ya a ser un daño también o una herida en lo que viene a ser más allá de la epidermis, ¿no?, llegando a tejido subcutáneo, músculo, etc. También según su causa, que ya habíamos hablado, ¿no?, contusa, cortante, contuso cortante, punzante, fricción, abulsión, encolgajo, abrasiva, erosiva o quemadura. Como ya les había explicado, estas van a variar dependiendo del tipo de causa. Hay algunas que van a ser, se podría decir, de mayor cicatrización, comparadas a otras que tienen un tiempo más lento, ¿no?, en la cicatrización. El mecanismo de acción, lo que va variando por arma blanca, arma de fuego, objeto contuso, una mordedura humana, agentes químicos y agentes térmicos, según pérdida de sustancia, sin o con pérdida de sustancia, según la dirección o trayecto, longitudinal, transversal, ¿no? Esto va variando según la dirección, tanto oblicuas o espiroideas, y temporalidad de heridas agudas o crónicas. Vamos a ver que las heridas agudas pueden ser en este caso punzocortantes, ¿no?, u otras, mientras que las crónicas ya van variando y van sujetas a lo que viene a ser una enfermedad, en este caso como podría ser la diabetes, que genera una úlcera, ¿no?, el pie diabético u otros. Siguiente, por favor. Ok, entonces llegamos al proceso de cicatrización y se le podría definir como un proceso biológico encaminado a la reparación correcta de las heridas por medio de reacciones e interacciones celulares. Aquí vamos a ver que en este proceso el cuerpo mismo, se podría decir en pocas palabras, lleva un proceso ya de recuperación donde que intenta recuperar, se podría decir, la piel, ¿no?, aunque muchas veces se ve que no va a llegar al 100%, ¿no?, dependiendo de la gravedad. Siguiente, por favor. Vamos a ver diferentes fases, lo que viene a ser la primera fase inflamatoria. ¿Y por qué se le dice fase inflamatoria? Acá llegan células inflamatorias, ¿no?, en pocas palabras, ¿no?, fibroblastos, factores de crecimiento, entre otros, que ayudan a lo que viene a ser en esta lesión, ¿no? Vamos a ver primero la hemostasia para poder detener en este caso el sangrado, ¿no? Se genera una vasoconstricción y se inicia la cascada de coagulación. Vamos a ver la presencia en la inflamación de leucocitos polimorfonucleares que van a fagocitar bacterias, ¿no?, previniendo la infección, y tejido dañado durante las primeras 24 o 48 horas. También se liberan, como les mencionaba, células inflamatorias, citocinas, ¿no?, interleucinas, que estimulan la respuesta inflamatoria, y el caso de los monocitos, que llevan a macrófagos con una coordinación del proceso cicatrizal. Siguiente, por favor. En la fase proliferativa las cosas van cambiando, sucede lo que viene a ser el proceso de la granulación, con la migración de fibroblastos. Aquí vamos a ver que las citocinas quimiotácticas van a influir sobre los fibroblastos para que emigren hacia la herida a partir del tejido sano, ¿no?, habiendo una regulación de este. También lo que va a ser el nacimiento de la angiogénesis, ¿no?, donde que se restaura la vasculatura que seccionó la herida en la medida en que es infiltrada por células mesenquimatosas. Vamos a seguir con lo que viene a ser el paso de la epitelización, donde que se restaura la barrera que estaba entre la herida y el ambiente externo, y también sucede un viaje o migración de lo que vienen a ser células epiteliales desde los bordes de la herida, de los remanentes epidérmicos que persisten, finalizando con lo que viene a ser la contracción, mediado por la diferenciación de fibroblastos, amiofibroblastos, que tienen capacidad contráctil, y van a tirar de los bordes de la herida hacia el centro, reduciendo el tamaño y facilitando en este caso lo que viene a ser la curación. Siguiente, por favor. Y ya terminando, vamos a ver la fase de remodelación o madurativa. Aquí su objetivo principalmente va a ser restaurar la barrera cutánea y aumentar la fuerza tensil de la cicatriz. Vamos a ver un cambio en lo que vienen a ser algunas células, el reemplazo de colágeno. El colágeno tipo 3 va a ser reemplazado por colágeno tipo 1. Hay una maduración de la cicatriz, ya que se vuelve más plana y sólida. La reorganización de fibras de colágeno. Las fibras se alinean en paralelo a las líneas de tensión de la piel, y con una fortaleza tensil con el 80% de la resistencia de la piel original, ¿no? Como les dije, no llega a un 100%, y esto va a variar también dependiendo de la gravedad de la lesión o herida. Siguiente, por favor. Tipos de cicatrización. Van a haber 4 tipos. En la primera intención, los bordes de la herida se aproximan mediante suturas o adhesivos, ¿no? En lo que viene a ser la segunda intención, hay una pérdida de sustancia o riesgo de infección.
Entonces vamos a ver que aquí va a haber un proceso un poco más lento a través de lo que viene a ser la granulación, donde que va a haber un cierre de la herida espontáneamente, ¿no? Y en la tercera intención se permite primero lo que es la granulación inicial y ya se hace el cierre después cuando la herida mejora, o sea, no se hace el inicio, ¿no? Se inicia primero con el proceso de la granulación. Y en la cuarta intención se pueden utilizar injertos cutáneos para acelerar la curación. Siguiente. Entonces, ¿qué factores podrían influir en el proceso de la cicatrización? Las características de la herida, como les digo, no es lo mismo una herida cortante, ¿no? A otro tipo de herida, las enfermedades metabólicas, esto va a ser muy importante, ya que sabemos que las enfermedades metabólicas están asociadas a pacientes que tienen algunas enfermedades metabólicas como diabetes, entre otros, ¿no? Y esto podría influir también en la curación que puedan tener. Quimioterapéuticos, también algunos medicamentos que podrían influir en el proceso de la cicatrización o no. La edad avanzada, a medida que avanza la edad, el paciente va perdiendo algunas funciones fisiológicas, o se podría decir que la calidad de la piel también va disminuyendo. Alteraciones vasculares que podrían influir también en lo que viene a ser la hemostasia para poder detener el sangrado. La inmunodepresión, sabemos que un sistema inmune deprimido en este caso podría influir en que el proceso de la herida o cicatrización tarde un tiempo más prolongado de lo que ya estaba predispuesto. La nutrición también del paciente puede ser muy importante. El uso de glucocorticoides y trastornos de tejido conjuntivo, justamente también con el tabaquismo, que es una sustancia nociva que genera también daño a largo plazo, y la genética, que también es un componente predispuesto. Y bien, entonces esto hemos visto que va a ser lo que viene a ser las heridas quirúrgicas, sus tipos, clasificación. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros ver ya el manejo de una herida, ¿no? Para lo cual voy a solicitar a algunos de mis compañeros que puedan acompañarme para demostrar cómo sería el proceso. Antes que pases a eso, en tus propias palabras, lo que tú entiendes, de forma resumida, ¿nos puedes explicar el proceso desde una herida hasta que se cicatrice? Así en términos sencillos, digamos. Ok, una herida hasta que se cicatrice. O sea, una Eso es lo herida... que has hablado, ¿no? Claro, o sea, una herida cuando surge se genera una discontinuidad en la piel y de la misma manera pasa primero por una fase inflamatoria, ¿no? Donde que vienen las células inflamatorias para poder, se podría decir, reparar esto. Después se genera ya la fase de granulación, ¿no? En el mismo paciente y ya con una reparación última. ¿Cuál es tu primera fase? Mi primera fase es de inflamación La segunda, proliferativa, la tercera, ya la reparativa ya, la de remodelación. En la primera, ¿qué sucede? Ya sucede la llegada de las células inflamatorias, ¿Como cuáles? citoquinas, ¿no? También hay factores de crecimiento Hablaste de una célula principal ahí, y fibroblastos también. aparte de una que te viene y te limpia, digamos, la zona, como que elimina bacterias, restos de tierra, por ejemplo, polvo, microorganismos. ¿Qué es? También las interleucinas también. Los macrófagos, Ujú. que vienen y se comen todo lo que encuentran que no está. En la segunda fase, ¿qué sucede? Ya está la fase proliferativa, donde que ya hay un cambio, proceso de granulación en la piel. Hay un proceso que se llama angiogénesis, donde van a crecer los vasitos sanguíneos y las células van a multiplicarse. Ya, y en el tercero, Ya es la fase ya de remodelación. ¿qué sucede ahí? Ya se podría decir que hay una cicatrización, ¿no? En la herida. Pero Eso está bien, ¿no? Lo que tú dices está bien, pero ¿qué sucede a nivel fisiológico? O sea, ¿qué pasa en la herida? Ya hay un detenimiento de lo que vienen a ser las células inflamatorias, la irrigación se ha normalizado en el paciente. ¿Alguien que sepa y nos pueda ayudar? ¿Qué sucede en la tercera fase ahí? Hay un recambio de del tipo de colágeno que hay en la herida. Hablaste de eso. Hay un colágeno que es... ¿Qué tipo de colágeno? El tipo 3. ¿Qué pasa con el tipo 3? Cambio a tipo 1. ¿Por qué? ¿Por qué se reemplaza el 3 por el tipo 1? Porque es más flexible. Entonces las cicatrices obviamente tienen que tener cierto grado de flexibilidad, pero no tanta, ¿no? Como la piel. Claro. Ya es un poco más dura, incluso más rígida. Por eso, por el cambio de colágeno.
Y ahora sí, continúa. Ya. ¿Algún compañero para poder hacer la demostración? A ver, ¿a quién le vamos a cortar para ver qué sucede? Ya. Cuando te hemos hecho las correcciones. Aquí vamos a ver acá. Ya, entonces, ¿cómo era? Claro. Entonces, encontramos en este caso un paciente que tiene una herida, puede ser cualquier tipo de herida. Primero vamos a observar, ¿no?, el tamaño, la localización, ya que esta puede ir variando dependiendo del tipo de paciente. Después lo que se hace el detenimiento del sangrado en estos pacientes. Se sigue con lo que viene a ser una limpieza, ¿no? Mayormente se usa lo que viene a ser suero fisiológico. Después podemos ver si hay un desbridamiento. Es que sucede que hay veces donde hay un tejido cicatricial ya. Lo que se trata de evitar es que se llene de microbios, ¿no?, o infecciones en el paciente. Esto se hace con el proceso de desbridamiento. Mayormente se puede hacer, si bien con gasas, ¿no?, o con equipos. Y se hace también lo que es la colocación de los apósitos, ¿no?, o gasas, para que el paciente se siga ya recuperando. Y siempre se hace un seguimiento en el paciente. Esto se podría decir a manera de resumen que es el proceso, ¿no?, cuando llega una herida en el paciente. Ahora, esto puede ir variando dependiendo del tipo de corte que tiene. Y bien, entonces hemos visto el tema de las heridas, un tema muy importante, ya que es muy recurrente. Lo importante siempre es tener una buena asepsia según el tipo de herida, reconocer los diferentes tipos, llevar a cabo también en la memoria en lo que es el proceso fisiológico, según va acudiendo el paciente, y también saber diferenciar el tratamiento según el tipo de corte. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, de por sí, ya con toda la exposición que también mencionó, lo primero que se tiene que hacer es clasificar el tipo de herida que es, tanto en que si es limpio, sucia, también el tamaño y el tipo de causa también. Referente a esto, ¿qué es lo que lo causó? Si fue un arma de fuego, un arma blanca, fue por solo raspadura, una escoración en sí. Después de esto, ya pasar a la acción propia. O sea, si es que estamos hablando de una herida que no ha experimentado a un agente externo, ya sea una mordida de perro, una mordida de humano, o que haya sido dentro de un medio ya contaminado, podríamos tratarlo ya netamente con la primera, o sea, una cicatrización el primero, de primera acción. Entonces, de ahí con eso y mismo también ver si es que ya valorar las concisas o las siguientes hasta la cuarta. En caso de quemaduras, por ejemplo, también podría ya optarse en tanto lo que es el injerto en sí, pero esto también depende tanto porque también sí se cataloga como una herida, pero esto también depende mucho también por el grado con el que presente. Más o menos, pues. Hagamos una idea. Llega ahorita un paciente de emergencia, está la doctora Valencia y tú estás de turno. Ya es una herida de 5 centímetros, digamos. Se cayó el niño al piso y se rompió la prenda. ¿Qué haces? Primero limpiar la zona. Limpiar la zona, tratar de parar un poco el sangrado y ya pasar a lo que es si es que es una herida ya profunda, suturarla. Sí. ¿Con qué? ¿Cómo le pones? ¿Qué le dices? Claro, eso también depende. Si es que es ya para sutura, depende de la zona. Si es netamente cara, se tiene que optar por un hilo un poco más, o sea, más pequeño, un poco más delgado. La número 5. La 5-0. Ya, por ejemplo, si es una superficie más dura, por ejemplo, las palmas de las manos, el cuero cabelludo, ya se va aumentando. En cuero cabelludo se optaría ya por un 0, 2 ceros. Y ya en una superficie un poco más dura ya optaríamos hasta un 1, por ejemplo. Ya, pero ¿qué haces? Llega, ya le curaste, luego lo anestesiaste, ya, luego lo suturaste, ¿no? Sí. ¿Y qué le dices al paciente? ¿Qué le das? ¿Qué le indicas? ¿Qué le recomiendas? Tendría que, tanto uno para el dolor y el otro su profiláctico, un antibiótico en sí. Porque como ya hubo una entrada, netamente evitar que esa herida se infecte.
Entonces, lo de primeros podría dar amoxicilina, por ejemplo. Amoxicilina y algún medicamento para el dolor netamente. ¿Y a los cuántos días le dices que se retiren los puntos? Si es en cara versus si es en brazo, por ejemplo. En cara serían 5 días, En brazo, 7 días. en palmas Mm, o en planta de los pies. 10 días. 10 días 10. aproximadamente. Ujú. Ya, mientras más vamos analizando, todos aprendemos. Porque si se dan cuenta, si solamente leemos y leemos, en realidad no entendemos algunas cosas. ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Alguien que quiera agregar algo más? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Otro intentito, porfa, que salga. Otro. Dale el micrófono a otro. No, dale, como quieras. Uno más para esa dinámica, por favor. Ahí estamos evaluando. Vamos a aumentar el nivel de dificultad. ¿Ya? Tipo jugado. Está un señor trabajando con su moladora y se ha cortado la pierna. Nos ha pasado un caso, es un caso real. Se ha cortado la pierna y se llega sangrando, le han puesto un torniquete así bien fuerte en la pierna porque no pierda sangre. Sí. Bueno, ¿Qué haces? la primera medida es evaluar el nivel de lesión, tanto profundidad, si es que ha llegado a afectar hasta hueso, Ha llegado hasta músculo. ligamento, Te doy ese dato. Ha llegado hasta hasta músculo. Bueno, músculo femoral. podemos proceder a lo que sería la limpieza de la herida. Pero te está sangrando así un montón. Contención entonces de la hemorragia, colocar compresas ¿Cómo? encima, ¿Qué haces? compresas encima y ejercer presión. Ya, pero ¿cómo lo curas? Estás comprimiendo. Podemos utilizar lo que sería la combinación de agua oxigenada con jabón. De todas maneras es ¿Alguien una tiene medida. una idea si alguna herida viene sangrante? Por ejemplo, agarra una arteria, un vaso grande y está sangrando un montón y tú quieres curar, limpiar y no te deja. ¿Qué pueden hacer? Ya, ligar, clampar, pero no ves el lazo, pues. Lo ideal sería hacer un torniquete obviamente sobre la herida, ¿no? Si es en el brazo, por ejemplo en la mano y está sangrando un montón, le haces un torniquete más arriba y va a parar el sangrado. Obviamente eso te da más o menos entre 10-15 minutos para que tú puedas identificar el sangrado o puedas poner un puntito ahí, que puede ser con cable, que puede ser con Vicryl, si es que logras ver el vaso. ¿Ya? Y si no, pues un compresivo o un hemostático, es un punto incluso en X que te ayuda a detener el sangrado. Pero eso es lo primero que tienes que hacer. Y ahora sí, lo segundo que vas a hacer. Ya suturamos, Anestesia, ya, perfecto. contuvimos lo que sería la hemorragia.